Los milagros de Jesucristo, oraciones, rezos y bendiciones. En el corazón de la fe cristiana yace una figura emblemática que ha cautivado la imaginación y la devoción de miles de millones de personas a lo largo de la historia: Jesucristo. Más allá de su enseñanza ética y moral, sus milagros se destacan como manifestaciones de lo divino, testimonios extraordinarios de su poder y amor por la humanidad. Desde la curación de enfermedades hasta la resurrección de los muertos, pasando por asombrosos prodigios en la naturaleza, los milagros de Jesús ofrecen una rica fuente de contemplación y fe. Curaciones de enfermedades y discapacidades físicas. A lo largo de su ministerio, Jesús fue conocido en toda Judea y Galilea por su poder sanador. Este poder se manifestó en una variedad de formas, desde la curación de enfermedades hasta la restauración de funciones físicas. Las historias que relatan estos milagros de curación nos ofrecen una imagen de Jesús como un sanador compasivo, pero también, y quizás más importante, como alguien que enfatiza la importancia de la fe. Entre los milagros más notables se encuentran la curación de la ceguera, la sordera, la parálisis y la lepra, condiciones que en esa época eran consideradas incurables y devastadoras. Un ejemplo notable es el del hombre ciego de nacimiento, según lo relata el Evangelio de Juan. En esta historia, Jesús no solo devuelve la vista física al hombre, sino que también le proporciona una visión espiritual, permitiéndole reconocer a Jesús como el Mesías. Este milagro subraya que las curaciones de Jesús no se limitan a lo físico, sino que también buscan restaurar y fortalecer el espíritu. En otro notable milagro, Jesús curó a un hombre paralizado al que le bajaron por el techo de una casa para que pudiera llegar a él. Al ver su fe, Jesús primero le perdonó sus pecados, y luego le ordenó que se levantara y caminara, demostrando así su autoridad para curar tanto el cuerpo como el alma. Los evangelios también narran la historia de 10 leprosos que fueron sanados por Jesús. En esa época, la lepra era una enfermedad temida que excluía socialmente a quienes la padecían. En este milagro, Jesús no solo les devuelve la salud, sino que también les reintegra a la comunidad, mostrando su interés por la plena dignidad de las personas. Los milagros de curación de Jesús tienen un denominador común: la fe. En muchos de estos relatos, Jesús atribuye la curación a la fe de los individuos, destacando el papel central de la fe en el proceso de sanación y salvación. Así, las curaciones físicas realizadas por Jesús no eran simplemente actos de compasión divina, aunque ciertamente lo eran. También eran signos tangibles de la llegada del reino de Dios, y de la profunda preocupación de Jesús por la totalidad de la persona humana, en cuerpo y espíritu. Exorcismos. Los evangelios nos presentan a Jesús como un exorcista poderoso, capaz de liberar a las personas de la posesión demoníaca. Estos exorcismos, más allá de ser simplemente actos de liberación de las fuerzas del mal, subrayan la autoridad de Jesús sobre los espíritus malignos y resaltan su misión de restaurar a los individuos y a la sociedad a un estado de bienestar y santidad. Uno de los exorcismos más notables relatados en los evangelios es el del endemoniado Gadareno, narrado en Mateo 8, Marcos 5 y Lucas 8. En este relato, Jesús se encuentra con un hombre atormentado por una legión de demonios, una referencia a un gran número de espíritus malignos. El hombre había estado viviendo entre las tumbas, aislado de la sociedad y completamente dominado por estas fuerzas oscuras. En un acto de soberanía y compasión, Jesús expulsa a los demonios, que luego entran en una manada de cerdos y se precipitan por un acantilado. El hombre, ahora libre, es restaurado a su comunidad. Esta historia no solo refleja el poder de Jesús sobre los espíritus malignos, sino también su capacidad para sanar y restaurar a los marginados y a los que sufren. En otra historia, en Marcos 9, Jesús libera a un niño poseído por un espíritu que le causaba convulsiones y lo ponía en peligro de muerte. Cuando los discípulos de Jesús no pueden expulsar al espíritu maligno, Jesús interviene y libera al niño, destacando su autoridad única y subrayando la importancia de la fe, ya que reprende a la multitud y a sus discípulos por su incredulidad. Los exorcismos de Jesús también tienen un significado teológico profundo. Representan el comienzo de la derrota del reino de Satanás, un tema que Jesús mismo destaca en varias ocasiones. En el Evangelio de Lucas 11:20, por ejemplo, Jesús declara: «Pero si yo expulso a los demonios por el dedo de Dios, entonces el reino de Dios ha llegado a ustedes». En este sentido, los exorcismos son signos tangibles de la inauguración del reino de Dios. Por lo tanto, los exorcismos realizados por Jesús no solo muestran su dominio sobre las fuerzas del mal,
sino que también son una parte integral de su misión más amplia de proclamar y manifestar el reino de Dios. Estos milagros sirven para liberar a las personas del sufrimiento, restaurarlas en su humanidad y señalar la irrupción del reino de Dios en medio de la realidad humana. Resurrecciones de los muertos. Los evangelios nos presentan a Jesús no solo como un maestro y sanador, sino también como alguien que tiene autoridad sobre la vida y la muerte. Esta autoridad es demostrada de manera dramática en las narraciones de las resurrecciones que Jesús realiza, el hijo de la viuda de Naín, la hija de Jairo y Lázaro. En la historia del hijo de la viuda de Naín, Lucas 7:2.11-17, Jesús, conmovido por la aflicción de una madre que había perdido a su único hijo, interviene en el funeral. Con solo tocar el féretro y dar la orden: joven, a ti te digo, levántate, devuelve al joven a la vida y con él devuelve a la viuda su sustento y su alegría. Otra notable resurrección es la de la hija de Jairo, Marcos 5:2.21-43, Mateo 9:2.18-26, Lucas 8:2.40-56. Jairo, un líder de la sinagoga, suplica a Jesús que venga a sanar a su hija moribunda. Aunque la niña muere antes de que puedan llegar, Jesús la resucita con las simples palabras Talita Cumi, que significa: niña, a ti te digo, levántate. En este acto, Jesús demuestra que ni la muerte es un obstáculo para su poder de dar vida. El más famoso de los milagros de resurrección es, sin duda, la resurrección de Lázaro, Juan 11:2.1-44. Aquí, Jesús no solo desafía la muerte, sino que también desafía la descomposición, ya que Lázaro había estado muerto durante 4 días. Estos milagros de resurrección apuntan a la resurrección más importante y significativa de todas, la de Jesús mismo. La resurrección de Jesús es el milagro central del cristianismo, validando su identidad como el Mesías y abriendo el camino a la vida eterna para todos los que ponen su fe en él. En este sentido, las resurrecciones que Jesús realiza son tanto signos de esperanza y compasión, como anticipaciones de su victoria definitiva sobre la muerte. Estos milagros resaltan la imagen de Jesús como la encarnación de la vida misma. Demuestran que tiene el poder para revertir la muerte y en el proceso revelan que la promesa de la vida eterna no es simplemente un concepto abstracto, sino una realidad tangible y accesible para todos los que creen en él. Milagros de la naturaleza. A través de los milagros de la naturaleza, Jesús revela su autoridad divina y su poder sobre el mundo físico. Estos actos extraordinarios no solo sorprenden a los testigos, sino que también ofrecen una visión más profunda de la identidad de Jesús y su conexión única con el Padre. Uno de los primeros milagros que Jesús realiza es en las bodas de Caná, donde transforma el agua en vino, Juan 2:2.1-11. Este acto, más allá de salvar a los anfitriones de un momento embarazoso, es un signo de la nueva alianza que Jesús está estableciendo, una alianza marcada por la alegría y la abundancia. Este milagro también anticipa el último acto de Jesús en la última cena, donde el vino se convierte en su sangre, derramada para la redención de la humanidad. Otro ejemplo notable de los milagros de la naturaleza de Jesús es la alimentación de los 5,000, Mateo 14:2.13-21, Marcos 6:2.30-44, Lucas 9:2.10-17, Juan 6:2.1-15, y los 4,000, Mateo 15:2.32-39, Marcos 8:2.1-10. Con solo unos pocos panes y peces, Jesús es capaz de satisfacer el hambre de una multitud. Estos milagros no solo demuestran el poder de Jesús, sino que también resaltan su compasión por las necesidades humanas y anticipan la Eucaristía, el banquete espiritual que alimenta a los creyentes. El milagro de Jesús caminando sobre el agua, Mateo 14:2.22-33, Marcos 6:2.45-52, Juan 6:2.16-21, no solo es una demostración de su poder sobre la naturaleza, sino también una revelación de su divinidad. Cuando Pedro intenta unirse a él en el agua y comienza a hundirse, Jesús le salva y reprende su falta de fe, destacando la importancia de la confianza en las promesas de Dios. Similarmente, cuando Jesús calma la tempestad, Mateo 8:2.23-27, Marcos 4:2.35-41, Lucas 8:2.22-25, demuestra su autoridad sobre los elementos naturales. Sus discípulos, aterrorizados por la furia de la tormenta, despiertan a Jesús, quien con una palabra calma la tormenta. Este milagro es un recordatorio potente de la presencia protectora de Dios incluso en medio de las pruebas y dificultades más aterradoras. Los milagros de la naturaleza realizados por Jesús reflejan su dominio sobre el mundo físico y subrayan su identidad divina.
nos muestran que el reino de Dios que Jesús proclama no es solo un reino espiritual, sino que también se manifiesta en el mundo físico, en el aquí y el ahora. En estos milagros, vemos a un Dios que está activamente involucrado en su creación, un Dios que no es distante o desinteresado, sino que se preocupa profundamente por su creación y su gente. Otros milagros. Existen otros milagros atribuidos a Jesús que resaltan su identidad divina, y cumplen un papel crucial en la comprensión cristiana de su persona y su misión. La transfiguración es uno de estos eventos milagrosos y se encuentra en los Evangelios de Mateo, 17:2.19, Marcos, 9:2.28 y Lucas, 9:2.28-36. En este relato, Jesús sube a una montaña acompañado de Pedro, Santiago y Juan. Allí, su rostro brilla como el sol y sus ropas se vuelven resplandecientes. Aparecen junto a él Moisés y Elías, representantes de la ley y los profetas del Antiguo Testamento, conversando con él. Luego, una nube envuelve la escena y se escucha una voz del cielo que dice: "Este es mi Hijo amado, en quien me complazco, escuchadlo". Este evento es un hito crucial, ya que revela a Jesús en su gloria divina, confirma su identidad como el Hijo de Dios, y señala la continuidad entre su misión y la tradición judía. La resurrección de Jesús es el milagro más importante y central de la fe cristiana. Los evangelios narran que después de ser crucificado y enterrado, Jesús resucitó al tercer día. La tumba vacía y las apariciones de Jesús a sus discípulos son testimonios poderosos de este evento. La resurrección no solo confirma la divinidad de Jesús, sino que también sella su victoria sobre el pecado y la muerte. Con su resurrección, Jesús inaugura una nueva era en la que la muerte ya no tiene la última palabra. A través de él, se nos ofrece la esperanza de la resurrección y la vida eterna. La resurrección de Jesús es también la garantía de que sus enseñanzas son verdaderas, y que su promesa de salvación es segura. Estos milagros, la transfiguración y la resurrección, completan la imagen de Jesús como el Cristo, el Mesías prometido, el Hijo de Dios. Revelan su gloria y poder divinos y afirman la veracidad de su mensaje y misión. En ellos, vemos la plenitud de la revelación de Dios en Jesús y la promesa de vida, esperanza y transformación que ofrece a todos los que ponen su fe en él. En definitiva, los milagros de Jesucristo, más allá de los hechos sobrenaturales que relatan, son relatos llenos de significado y simbolismo. Nos hablan de un Dios que se preocupa por la humanidad, que está dispuesto a sanar, liberar y revivir, que tiene poder sobre la naturaleza y la muerte. Nos muestran a Jesús, no solo como un maestro y profeta, sino como el Mesías prometido, el Hijo de Dios, y el Salvador de la humanidad. En cada milagro, se despliega un aspecto de su misión redentora, invitándonos a una fe más profunda y a una esperanza más firme. Gracias por tu atención. No olvides suscribirte a nuestro canal. Oraciones, rezos y bendiciones.